finalizar este acto y antes de que comience el partido, Carlos Sánchez, exjugador del equipo y del club, va a leer un escrito preparado con todo el corazón para esta ocasión. ¿Cómo encontrar las palabras adecuadas para aliviar el dolor de unos padres, una compañera y esposa, unos hijos, unos amigos? Es difícil comprender lo incomprensible y asumir lo inasumible. Parece que fue ayer, cuando estábamos entrenando en el equipo senior de Ibaizabal y las expectativas eran escasas. Contábamos con pocos jugadores y no teníamos ni entrenador. Amaneciste en nuestro equipo como un caluroso sol en una larga noche de invierno, como general de un ejército de luchadores guerrilleros. El resultado fue un equipo que hizo de la lucha su bastión, dejando en las canchas de todo Euskadi las firmas de su sudor. Nos abriste a tu vida. Fuimos testigos de largas charlas y de pequeñas broncas, de momentos duros y de grandes hazañas. Siempre pusiste tu firma en este equipo y lo defendiste con uñas y dientes en los momentos duros. Eras bueno defendiendo a los tuyos, un negociador de altas miras, un verdadero líder que sabe dirigir el rumbo de esta nave. Hemos jugado muchas veces el partido más importante de la temporada y ganado y perdido muchos de ellos, pero tu pérdida ha sido la mayor de las derrotas de todas las temporadas. Estamos intentando, poco a poco, ladrillo a ladrillo, construir un pilar que sujete tu ausencia. Rogamos al tiempo que ayude a cicatrizar tu falta. Te dedicaremos la mayor de nuestras victorias, que será la lucha que nos dejaste de herencia. Estés donde estés, siempre serás nuestro entrenador.